El año pasado, la Universidad Nacional de San Martín me publicó un ensayo que lleva por título y subtítulo Marx, discípulo de Engels, una nueva lectura de la génesis del marxismo. Hay también una traducción al italiano publicada por Aracne Editrice, y mi propósito ahora es exponer algunas de las ideas que sostengo en el libro. Simplificando, podría decirse que sobre la génesis del materialismo histórico en general y de la crítica de la economía política en particular, hubo y sigue habiendo, ya que nunca terminaron de saldarse, dos tesis en pugna. La tesis de la ruptura entre el joven Marx y el Marx maduro, sustentada entre otros por Auguste Cornu, Émile Bottigelli y fundamentalmente por Louis Althusser, y la tesis de la continuidad entre el Marx joven y el Marx posterior, sustentada por la mayoría de los historiadores y analistas del marxismo, sean o no marxistas. En mi libro propongo una tesis alternativa, haciendo pie en algunos datos objetivos, de los cuales fui extrayendo una serie de consecuencias para, por un lado, cuestionar las dos tesis en pugna vigentes y, por otro, fundamentar mi propia lectura. Una breve síntesis de cada una de las dos posiciones. Según Althusser, el marxismo no comienza con las primeras obras de Marx, sino recién en 1845 con sus tesis sobre Feuerbach y fundamentalmente con la ideología alemana, escrita a fines de 1845 y mediados de 1846, obra de Marx y de Engels con un pequeño aporte de Moses Hess. Althusser considera que el joven Marx no fue marxista, sino un filósofo humanista feuerbachiano. La teoría antropológica de la enajenación que Feuerbach aplicó en el campo de la crítica religiosa, el joven Marx la extendió al campo del Estado, de la sociedad, de la ideología e inclusive de la economía política. Recordemos los célebres manuscritos económicos filosóficos. A partir de 1845, siempre según Althusser, hubo una ruptura epistemológica en la producción intelectual de Marx, ruptura que le habría permitido abandonar la crítica antropológica e inaugurar una concepción científica de la historia. La tesis de la continuidad, en cambio, postula que, si bien entre las obras juveniles y las obras maduras de Marx hay saltos cualitativos, epistemológicos y conceptuales, de ningún modo puede hablarse de un corte tajante, puesto que también habría líneas de continuidad que permitirían en consecuencia hablar de una unidad en el pensamiento marxiano. Comencemos ahora con nuestra lectura. Para ello partiré de un dato objetivo, y es que en el primer tomo del Capital, el único que Marx publicó en vida, recordemos que los otros dos tomos los publicó Engels después de la muerte de Marx, en base a los borradores que había dejado. En ese primer tomo, decía, Marx no cita ninguna de sus obras de juventud. En cambio, cita 15 veces dos obras del joven Engels. 4 citas son del esbozo de una crítica de la economía política, que en adelante, para abreviar, llamaré el esbozo, publicado en los Anales franco-alemanes en febrero de 1844. Y 11 citas son de la situación de la clase obrera en Inglaterra, que en adelante llamaré la situación de la clase obrera, libro que Engels escribió entre fines de 1844 y el 15 de marzo de 1845, fecha con que aparece datado el prólogo.
libro que fue editado en junio de 1845 y tuvo una reimpresión 3 años después, en 1848. En resumen, Marx no cita en su obra cumbre ninguno de sus trabajos juveniles, pero cita 15 veces los 2 mencionados ensayos del joven Engels. Me parece que se trata de un dato significativo, insoslayable a la hora de pensar la génesis del materialismo histórico, o si se prefiere, de la crítica de la economía política. Dato que, sin embargo, obviaron quienes se han ocupado de esta cuestión. Digamos que el esbozo es un trabajo predominantemente teórico, en tanto la situación de la clase obrera, un ensayo predominantemente descriptivo. De este segundo trabajo, Marx obtuvo información empírica que volcó en el Capital, en tanto que del esbozo tomó planteos teóricos, planteos que entraron a formar parte de la estructura teórica del Capital. Veamos las 4 citas del esbozo. En el célebre pasaje titulado El carácter fetichista de la mercancía y su secreto, con motivo de afirmar que, cito, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción se impone de modo irresistible como ley natural, Naturgesetz, tal como por ejemplo se impone la ley de la gravedad, fin de la cita, Marx, en nota a pie de página, trae a colación estas líneas del esbozo. ¿Qué pensar de una ley que solo puede imponerse a través de revoluciones periódicas? No es sino una ley natural, Naturgesetz, fundada en la inconsciencia de quienes están sujetos a ella. Estamos ante una cuestión medular. El concepto de ley natural constituye uno de los pilares del marxismo, y Marx presenta el esbozo como la fuente originaria de este concepto. En ello va comprendida no sólo la ciega necesidad con que discurre el sistema capitalista, sino también y consecuentemente la independencia con que el sistema económico opera respecto de la voluntad y conciencia de los hombres. En otra de las citas, Marx le reconoce a Engels el mérito de haber comprendido que de la propia teoría de Thomas Malthus se desprenden los argumentos para demostrar la conexión necesaria entre el desarrollo capitalista y las crisis de superproducción. La tercera cita del esbozo está en el capítulo 4, hablamos siempre del primer tomo, que lleva por título Transformación de dinero en capital. El capital se divide en el capital originario y la ganancia, el incremento del capital, aunque en la práctica misma esa ganancia se convierte de inmediato a su vez en capital y se ponga en movimiento con éste. Y la última, la diferencia entre el valor real y el valor de cambio se funda en un hecho, a saber que el valor de una cosa es diferente del presunto equivalente dado por ella en el comercio, es decir, que ese equivalente no es un equivalente. Debemos indicar que hay al menos 2 argumentos del Capital en que Marx obvió citar los ensayos del joven Engels. El concepto de ejército industrial de reserva, del que habla Marx, es originario de la situación de la clase obrera. Aparece allí con la expresión de reserva de obreros desocupados. Marx utiliza la metáfora de ejército industrial, pero el concepto es del joven Engels. Segundo argumento, la tesis de Marx de que el precio natural del trabajo no es más que el mínimo necesario para sobrevivir, para la subsistencia. Lo encontramos tanto en el esbozo cuanto en la situación de la clase obrera. Muy bien, para dar un paso más, veamos el listado completo de las citas de los trabajos propios y de Engels que Marx incluyó en el Capital. Aclaro que al realizar este listado he excluido los prólogos
de las distintas ediciones y reediciones de Marx y de Engels, y me limité al texto de la obra propiamente dicha. La idea es tomar en cuenta no las apreciaciones que Marx y Engels hayan hecho de sus obras, sino la mención explícita de esas obras en tanto fuentes o fundamentos de lo expuesto en el Capital. Notemos que la obra propia más antigua citada por Marx es Miseria de la Filosofía, de 1847, que por lo tanto las dos obras del joven Engels son las más antiguas del listado y que, en cuanto a cantidad total de citas, la situación de la clase obrera ocupa el segundo lugar detrás de Contribución a la crítica de la economía política y el esbozo el cuarto lugar de la lista. Estos datos los obtuve de la lista analítica, de los índices analíticos incluidos en el aparato crítico del Capital de la Mega 2. Digamos que hasta aquí información objetiva, ahora mi lectura de estos datos. Yo diría que este listado de citas cuestiona, descoloca las apreciaciones que Marx y Engels han hecho acerca de la génesis del materialismo histórico. Comencemos por Marx. En su célebre prólogo de 1859, el prólogo a Contribución a la crítica de la economía política, Marx reconstruye el curso de sus investigaciones en el campo de la economía. Allí comienza mencionando sus artículos en la Gaceta Renana, la crítica a la filosofía del Estado de Hegel y la introducción a dicha crítica publicada en los Anales franco-alemanes de febrero de 1844. Y un poco más adelante completa y sintetiza el camino de sus investigaciones económicas. Cito: Friedrich Engels, con quien mantuve un constante intercambio escrito de ideas desde la publicación de su genial esbozo sobre la crítica de las categorías económicas en los Anales franco-alemanes, Marx se refiere aquí al artículo de Engels, había llegado por una vía distinta, véase su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, al mismo resultado que yo. Por una vía distinta al mismo resultado que yo. Y cuando en la primavera de 1845 se instaló a sí mismo en Bruselas, donde Marx ya residía, acordamos formular nuestra concepción como antítesis de la concepción ideológica de la filosofía alemana, en realidad saldar las cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior. Marx se refiere aquí, naturalmente, a la ideología alemana. Según Marx, entonces, él y Engels llegaron por dos vías distintas al mismo resultado, es decir, a la ideología alemana, en definitiva, al materialismo histórico. Sin embargo, como vimos en el Capital, las obras de esta supuesta vía marxiana brillan por su ausencia. Si nos atenemos al listado de las obras allí citadas por el propio Marx, ha habido una sola vía, la vía del joven Engels, la conformada por el esbozo y la situación de la clase obrera. Veamos ahora las apreciaciones de Engels sobre la génesis del materialismo histórico. Después de la muerte de Marx, estamos hablando del año 1883, Engels comienza a reeditar las obras del difunto amigo. En los prólogos que escribió para esas reediciones, sistemáticamente otorgó a Marx el rol protagónico en el nacimiento de la nueva teoría, condenando al esbozo y a la situación de la clase obrera a ocupar un lugar menor en dicho proceso. Veamos tres ejemplos. Hay muchos, pongo tres como para hacernos una idea. Prefacio a la edición alemana de 1883 del Manifiesto Comunista. La idea fundamental y sostenida del manifiesto pertenece única y exclusivamente a Marx. Lo he expresado en muchas ocasiones, pero precisamente ahora, con su fallecimiento,
es menester que figure a la cabeza del manifiesto. Prefacio a la edición de 1888 de Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. He encontrado en un viejo cuaderno de Marx las 11 tesis sobre Feuerbach. Trátase de notas tomadas para desarrollarlas más tarde, notas escritas al correr de la pluma y no destinadas en modo alguno a la publicación, pero de un valor inapreciable por ser el primer documento en que está contenido el germen genial de la nueva concepción del mundo. Por último, un texto en el que Engels hace suyo el argumento marxiano de las dos vías distintas, un mismo resultado. Me refiero al prefacio a la edición inglesa de 1888 del Manifiesto Comunista. Durante algunos años antes de 1845, ambos nos fuimos acercando poco a poco. Hasta donde había yo progresado de manera independiente, en dirección a la concepción materialista de la historia, se muestra muy bien con mi libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. Pero cuando me encontré nuevamente con Marx en Bruselas, en la primavera de 1845, él ya la había elaborado por completo y la expuso ante mí en términos casi tan claros como los que acabo de exponer. Sin embargo, pese a estas contundentes apreciaciones, debemos notar que Engels no reeditó ninguna de las obras del joven Marx, ni siquiera publicó La ideología alemana. En cambio, reeditó entre 1887 y 1892 3 veces La situación de la clase obrera, 2 en inglés, en Nueva York y en Londres, y una en alemán en Stuttgart. Lo único que publicó del joven Marx, y por única vez, fueron sus 11 tesis sobre Feuerbach. Recapitulando, las 3 reediciones de La situación de la clase obrera, la no reedición de las obras del joven Marx y el listado de las obras citadas en El Capital desautorizan la visión que Engels tenía de la génesis del materialismo histórico, o más exactamente del papel, a nuestro juicio fundamental, que jugaron sus 2 obras en este proceso. 2 conclusiones de lo expuesto hasta aquí. La circunstancia de que Marx haya citado obras propias y obras de Engels como fuente o fundamentación de lo expuesto en El Capital supone de hecho una prueba objetiva del valor conceptual de las mismas. Porque una cosa son las apreciaciones personales de Marx o de Engels sobre trabajos propios o ajenos, como las vertidas en las cartas o en los prólogos de sus libros, las que siempre exigen una evaluación crítica, y otra las citas de fuentes incluidas en El Capital, que en tanto tales constituyen parte objetiva del mismo, con independencia de los análisis que puedan hacerse de ellas. En consecuencia, no pueden caber dudas de que ciertas tesis del esbozo y en buena medida los análisis empíricos contenidos en la situación de la clase obrera forman parte efectiva del Capital y por ende de la historia de la crítica de la economía política. Subrayemos de paso que la información descriptiva y más aún las tesis teóricas no hubieran podido ser incorporadas si no hubiese una sintonía conceptual entre las 3 obras. Ello explicaría también por qué las obras juveniles de Marx no figuran en El Capital. Vale decir, los 2 ensayos del joven Engels no constituyen solo los primeros pasos del materialismo histórico, sino también forman parte de la fase madura de su historia. Una segunda cuestión de relevancia que pone de manifiesto el listado de citas del Capital es que la génesis de la crítica de la economía política, del marxismo o como se lo quiera llamar, no hay que buscarla en Marx, sino en Engels. Aclaración no menor si tenemos en cuenta que tanto los analistas que defienden la idea de la ruptura epistemológica
como los que sostienen la tesis de la continuidad entre el joven Marx y el Marx maduro, pecan por circunscribir la discusión acerca de la génesis del materialismo histórico al marco de la producción intelectual marxiana. Pecan por suponer que necesariamente Marx tuvo que ser el fundador de la nueva concepción del mundo. El mismo Althusser, por ejemplo, en el prefacio a su libro Pour Marx, que al castellano fue traducido como La revolución teórica de Marx, al formular la pregunta fundamental que subyace y da unidad a los artículos de su libro, condiciona de antemano los resultados de su investigación. Se pregunta Althusser si en el desarrollo intelectual de Marx existe o no una ruptura epistemológica que marca la aparición de una nueva concepción de la filosofía. Al dar por hecho que la ruptura se dio en Marx, Althusser presupone algo que en rigor debería haber investigado. A nuestro juicio, en 1845, Marx hizo a un lado su proyecto de crítica antropológica y terminó de hacer suyo el proyecto engelsiano de una crítica de la economía política, lo desarrolló teórica y conceptualmente en distintas obras hasta consumarlo en El Capital. Ahora bien, ¿por qué Marx y Engels pensaron lo que pensaron acerca de la génesis del materialismo histórico? ¿Por qué Engels cedió a Marx el rol protagónico en este proceso y minimizó sistemáticamente sus originales aportes? Nuestra hipótesis al respecto gira en torno a la concepción que ambos tenían de la ciencia en general y de las leyes científicas en particular. Para un materialista, las leyes de la economía, al igual que las leyes de la naturaleza, son realidades objetivas inmanentes a la realidad de que se trate, susceptibles, por tanto, de ser descubiertas. Tal sería precisamente la tarea del científico: descubrir, sacar a la luz la realidad esencial, la que no es visible a simple vista, pues subyace oculta debajo de la realidad empírica a la que gobierna. Toda ciencia sería superflua, dice Marx en El Capital, si la manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen directamente. Engels, entonces, habría entrevisto las leyes del libre mercado. Se diría las descubrió parcialmente y las esbozó en su artículo de 1844, pero se supone que fue Marx quien completó tales descubrimientos y pudo en consecuencia elaborar la teoría final. Entre los marxistas, incluidos sus fundadores, existe la convicción de que Marx, con o sin Engels, con o sin esbozo, de todos modos hubiera descubierto lo que finalmente descubrió. Para la epistemología contemporánea, en cambio, las leyes científicas no se descubren, puesto que no son realidades objetivas, inmanentes a la naturaleza o a la historia, sino conjeturas, hipótesis que el científico pergenia y pone a prueba con objeto de explicar una determinada realidad. En 1713, Isaac Newton escribió en sus Principia Mathematica que él no hacía hipótesis, que él deducía las leyes de los fenómenos. Esa afirmación se convirtió en el paradigma epistemológico de la modernidad, del cual tanto Marx como Engels eran tributarios. 200 años después, en 1933, en una conferencia pronunciada en Oxford, Albert Einstein declaró que las leyes y los conceptos fundamentales de la física teórica son invenciones libres del intelecto humano. Habría entonces una participación creativa del científico en la formulación de los conceptos, las leyes y las teorías. Desde esta perspectiva contemporánea, cabría decir que la modalidad de la crítica económica inaugurada en el esbozo
fue en buena medida fruto de la intuición creativa del joven Engels. Sin su aporte, difícilmente hubiera habido crítica de la economía política tal cual la entiende el marxismo. Sin el esbozo, difícilmente hubiese habido el Capital. Marx hubiera podido seguir desarrollando, profundizando su crítica antropológica del Estado, de la sociedad, inclusive de la economía política, pero difícilmente el marxismo hubiese tenido la impronta teórico-crítica que finalmente tuvo. En fin, estas son algunas de las tesis que presento en mi libro, cuya idea central podría resumirse en la fórmula de Auguste Cornu, joven Engels maestro, joven Marx discípulo, pero potenciada, que nosotros potenciamos de manera radical a partir de la mencionada premisa de la epistemología contemporánea. Cito a Cornu y con ello termino. En esa época capital de la elaboración del materialismo histórico, en el dominio de la economía política, en el cual se entablaría la lucha decisiva, Engels fue, al menos al comienzo, el maestro y Marx el discípulo. Gracias por la atención.